Buenas noches para todos. Espero que estén muy bien, teniendo presente pues, todo lo transcurrido. No, después de 7 minuticos ya estamos acá. Esperamos, tenemos quórum. Entonces, bueno, aquí en nuestra asignatura de auditoría de sistemas, que es la que nos corresponde hoy, nosotros en esta semana, el foro, perdón, no es el foro de consulta, aquí lo tenemos, vamos a visualizar nuestro foro de avisos. Semana número 3. Aquí tenemos ciertas actividades. Cuénteme, lo escucho. Sí, profe, una pregunta que dijiste hace un momentico, hay quórum, o sea que hay un mínimo para que haya la sesión sincrónica. No. Cuando hablo de quórum, pues ahí lo que quise decir es que por lo menos hay un, un número esperado por la cantidad de matriculados que están en el curso en particular, y por lo menos decimos hay quórum porque hay un número que se asemeja un poco al total. Pero una sesión sincrónica siempre por lo general se va a trabajar el día de la fecha en que es acordada dentro de nuestro cronograma, y esta se estará visualizando posteriormente en cierto momento, grabada, y no tiene ningún problema en particular. ¿Ya? Muchas gracias, profe. A sus órdenes. Bueno, eh, visualizamos el contenido de esta tercera semana, lo que vamos a observar nosotros, lo que vamos a trabajar. Vamos a cerrar todo el contenido que corresponde a la estructura del proceso administrativo, especialmente la estructura de control. Y estaremos dando una introducción a todo lo que corresponde a los conceptos de auditoría. En este caso, vamos a ir visualizando que en el transcurso de esta semana están activas las actividades de aprendizaje como es el foro y la tarea, las cuales estaremos explicando más adelante. Como vemos aquí en nuestro plan estratégico, que fue reestructurado un poco después de la última sesión sincrónica por la identificación de unas actividades que no estaban aquí, pero que no estaban dentro de las unidades, pues ya todo está cuadrado, ya todo está visualizado. Y esta que no se visualizaba, que era la contextualización de las auditorías en particular. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de cómo identificar a través de ciertos elementos que utilizamos nosotros para las auditorías. Básicamente, el ejercicio en particular de identificación de hallazgos. ¿Sí? Entonces voy a compartir la pantalla para que estemos visualizando. Permítame un momentico que creo que alguien está solicitando alguna entrada. Ever, tienes la mano levantada, cuéntame. Profe, una preguntita. Lo que pasa es Sí. que yo quería saber de pronto, eh, la tarea, más o menos cuándo se calificaría. Lo que pasa es que quería saber de pronto del resultado de esa tarea que montamos de la unidad 1, para ver si estamos enfocados, estamos alineados a los conceptos de lo que es la auditoría de sistema, para uno poder pues tener como los fundamentos para realizar la tarea, la evaluación, o no sé, estudiar un poquito más. No sabría pues cómo explicarlo bien, pero sí, como para tener los fundamentos para llegar pues a la evaluación más duchos, por decirlo así. Sí, claro, cómo no. Resulta y pasa que el día de hoy, en la noche, van a recibir un mensaje en particular sobre las actividades que nosotros tenemos pendiente, que hemos desarrollado entre la primera y segunda semana. Esto con el fin que se pongan al día entre todas esas actividades y ustedes, por lo menos, digamos, ya entremos en materia un poco más profunda al concepto de auditoría, porque de una u otra manera existen estudiantes, compañeros de ustedes, que en estos momentos apenas se están vinculando a la asignatura. Se les está visualizando la matrícula como tal. Entonces, digamos, por eso me tomé la libertad en ese caso, y por recomendaciones también por parte de los directivos, que nos dieron la recomendación de tener muy pendiente en ese ejercicio con los jóvenes compañeros que han apenas visualizado la matrícula. Entonces,
esta semana hasta el día viernes, si no estoy mal, hasta el día viernes, se estarán visualizando, calificando toda la unidad número 1, unidad número 2. Perdón, las actividades que vienen relacionadas con la semana 1 y la semana 2. ¿Vale? Ok, profe. Listo, muchas gracias. A sus órdenes. Bueno. No sé si ya logró ingresar el compañero que estaban mencionando. Tengo aquí a John Fabio Cardona. ¿Me escucha? Ya ingresó. Ok, listo. Vale. Entonces vamos a continuar con la temática de la tarde de hoy y vamos a compartir la pantalla para ir visualizando recursos que tenemos nosotros estipulados aquí. Bueno, nuevamente nuestro módulo guía, que es la base de todo el contenido que estamos trabajando nosotros. Tenemos que cargue un poco. Esto va hasta el domingo 6 de septiembre y el foro que vemos acá. Bueno. Ya para ir finalizando un poco, básicamente, permítanme que la parte de esta temática número 5, y vamos a ingresar acá a la parte del concepto de auditoría. Vamos a ir identificando y por lo menos ir desglosando el ejercicio de aprendizaje de esta unidad como tal y el taller de entrenamiento para ir familiarizando y reconociendo cada uno de los conceptos que tienen que ver con la parte de la estructura del proceso administrativo. Entonces tomamos la iniciativa y iniciamos con el contenido de control. Es importante tener claro que ya en esta última estructura o este último proceso dentro de la parte correspondiente a la administración de esos recursos que tiene una empresa, este departamento, este proceso en particular que podemos tener nosotros presente en todas las empresas, que es el de control, va a permitir trabajar en paralelo, porque estas no se trabajan, digamos, por así decirlo, como las otras que podíamos hacer de manera secuencial. Estas van a ser en paralelo, porque, digamos, se va a permitir visualizar lo que nosotros denominamos en la sesión sincrónica anterior, el famoso, mejoramiento continuo dentro de las empresas, que es definir el objetivo que se va a controlar, desarrollar las normas de actuación, meditar y comparar los resultados que se van identificando y corregir inconsistencias. Porque se trabaja, por así decirlo, de una manera paralela o heterárquico. Lo que queremos decir con esto es que en esta unidad lo que buscamos es ya identificar métricas, identificar pautas que nos van a permitir medir, como lo vemos acá, nos van a permitir medir la calidad de cada uno de los procesos que tiene la empresa. ¿Sí? Entonces, a partir de ello, si podemos medirlo, podemos controlar. Y en este caso, lo que se busca controlar son los objetivos, las metas, ¿sí? En particular, el resultado que se quiere tener en el ejercicio, digamos, por así decirlo, empresarial. Por ejemplo, una empresa que se dedica a la entrega por ejemplo, ahora con todo este tema del COVID-19, a la entrega de recursos, elementos de bioseguridad. Sí, entonces imagínense toda la cantidad de estándares, de normas con las cuales ellos deben de cumplir y deben de estar, deben de tener estandarizados, establecidos y certificados para que sus procesos en particular tengan un buen control y estén bien establecidos. Entonces, aquí lo que se quiere decir es que esta parte del proceso administrativo juega un papel muy importante, por el que le va a permitir, digamos, al momento de tener revisiones,
de tener auditorías, lograr identificar aquellas pautas para poder comparar y permitirnos nosotros lo que queremos del famoso mejoramiento continuo. Esto, por así decirlo, es la primera pauta que se tiene presente a lo que nosotros denominamos auditoría interna. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, les voy abriendo un poquito de antemano la antesala de este contenido para que nos hagamos una idea muy clara de lo que se puede identificar dentro del proceso de control, ¿sí? Hacia dónde va este proceso, qué busca este proceso. Entonces, aquí vamos. Primero que todo, cuando hablamos del proceso de controlar, lo que se busca es básicamente, luego de tener trazado todo ese plan de trabajo a través del cual se va a lograr una supervisión adecuada, tener claro lo que se va a inspeccionar, ¿sí? Cada uno de esos diferentes procedimientos que se van a ejecutar según la realización de las distintas actividades o las diferentes actividades que estén diseñadas con, digamos, la finalidad de la empresa, que es conseguir los objetivos que se han fijado en los distintos procesos, ya sea desde la parte corporativa como también hacia la parte, digamos, empresarial, hacia la parte de las distintas áreas, ya sea de responsabilidad social, porque muchas veces no la quieren integrar, pero en este caso corresponde también integrarlas, ¿vale? Entonces, eso son aspectos a tener pendiente o muy en cuenta cuando queremos definir el concepto de lo que es el control en particular. Aquí con la parte del control podemos tener claro todo aquello que queremos nosotros básicamente tener desarrollado con ciertas normas que van a permitir una correcta actuación. Cuando nosotros tenemos claro nuestro plan de trabajo, siempre vamos a encontrar, voy a hacer un paréntesis en este caso, siempre que estemos hablando nosotros de auditoría, siempre que estemos hablando de medir actividades, tenemos que referirnos a un plan de trabajo. Sí, cuando hablamos de un plan de trabajo significa que ya hay algo establecido, algo que está planeado sobre lo cual se va a trabajar. Entonces, con ese plan de trabajo, aquí lo que se busca es requerir cada uno del desarrollo de las distintas normas, reglamentos que van a permitir determinar la forma en que se van a hacer los seguimientos a los procedimientos que se realizan para cumplir las labores estipuladas o actividades identificadas, ¿verdad? Que permiten reducir los tiempos que un empleado debe por lo menos realizar sus actividades o cumplir con estas cuando son asignadas. Con este tipo de normas lo que se busca es lograr eficiencia y eficacia en una empresa. ¿Qué quiere decir con esto? Que seamos óptimos o que las empresas sean óptimas. De esta manera, pasaríamos a la parte de meditar y comparar resultados. Cuando hacemos la parte de meditar y comparar resultados, en la parte de control, lo que nosotros logramos permitir en este caso es hacer un análisis básicamente retrospectivo de todo lo que son los resultados que se han obtenido, ¿sí? Y mediante, digamos, alguna estrategia de revisión y de previo control hacia estos hallazgos, lograr, digamos, una forma fácil de identificar y poder tomar decisiones al respecto frente a cada uno de estos objetivos que son, digamos, a nivel corporativo. Cuando se tiene un buen proceso de planeación, es importante tener claro y estar, por así decirlo, en calma en toda empresa, puesto que se va a identificar significa que se dio una excelente supervisión. Y esto es una clave fundamental para la aplicación digamos, un poquito más detallado de toda la parte del proceso de control que se lleva aquí en este caso. Entonces, digamos, esta es una etapa de identificación para poder otra vez retroalimentar y nuevamente tomar decisiones que posteriormente entrarán aquí, en aquellas acciones que nos permiten corregir esas inconsistencias. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando hablamos de corregir las inconsistencias, significa que vamos a corregir aquellas acciones o actividades que se ven visualizadas, pero que de una u otra manera, por una u otra forma, a través de ciertas estrategias que hemos trazado, identificado dentro del plan de trabajo, se está saliendo un poco de la finalidad que tiene la corporación o que tiene la empresa en este caso. Entonces, lo que se busca es
ir corrigiendo, digamos, ir disminuyendo esa línea y posteriormente llegar a un punto de equilibrio donde estas inconsistencias serán básicamente identificadas como neutras, que no se tendría ninguna existencia de estos errores. Entonces, cuando ya se tienen estas pautas identificadas y se van trabajando con respecto a cada uno de los resultados, podemos decir que de una u otra manera la etapa de control está cumpliendo con su objetivo en particular. Sí, que es de mantener por lo menos y medir cada uno de esos aspectos que tiene la empresa, para que posteriormente, cuando se dé una auditoría en particular, ya se tenga claro dónde empezar y dónde finalizar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta aquí en particular? No, todo está bien, claro. Ok, No, señor. Un ok, momento. listo. Bueno, en esta parte que vemos aquí en la página número 18, que tenemos un ejercicio de aprendizaje de la unidad, es un ejercicio de unas preguntas en particular, que se menciona que se justifique, pero sí es bueno que logremos contextualizar este contenido habiendo visualizado lo que ya hemos mencionado en el transcurso de estas 2 sesiones sincrónicas y media, porque ya digamos sería la media tutoría que hace parte de la primera unidad. Entonces, digamos, estos son preguntas de selección múltiple con única respuesta que son muy importantes tenerlas presentes. Léanla, identifíquenla, ¿sí? Que les permiten por lo menos enfocarse a lo que se tiene claro en todo esto de, digamos, de los procesos administrativos, ¿sí? Teniendo en cuenta que todo esto lo que me permite a mí es estar enfocado a las áreas que corresponde realizar una auditoría en particular, ¿ya? Así como vemos acá, cómo podemos nosotros desglosar. Se preguntarán, pero ¿cuál es el enfoque? ¿Cuál es la finalidad de identificarlo, de trabajarlo y tener presente esto sabiendo que yo soy ingeniero de sistemas? Si mi enfoque es básicamente yo voy a desarrollar software, yo voy a orientarme a la configuración de dispositivos de comunicación, voy a dar soluciones sistémicas de otro orden, sí, pero ten presente que ese tipo de soluciones que tú estás brindando, ese tipo de actividades que tú estás desarrollando, van a ser medidas, ¿sí? Y tú vas a pertenecer a un departamento, a un área en particular. Y dependiendo de esas actividades con las que te van a medir a ti, son actividades que se desglosan o provienen de otras áreas, de otros departamentos, donde de una u otra manera podemos decir que indirectamente nos vamos a ver afectados en nuestro proceso o en nuestro procedimiento cuando ciertas directrices o ciertos procesos mayores no están bien establecidos. Entonces es importante tener claro estas pautas que hemos visualizado nosotros a nivel empresarial, dónde y cómo podemos establecer nosotros nuestras pautas, ¿sí? Y de esta manera, pues, ir teniendo claro, ir meditando en qué orden nos encontramos nosotros y cómo podemos también aportar no solamente a nuestra área, sino también a toda la empresa en particular y sus procesos en que se encuentran. ¿Listo? Bueno, entonces esta parte para que ustedes complementen, se tomen la tarea de desarrollar los ejercicios, pues la próxima sesión sincrónica vamos a ir visualizando, digamos, qué tipo de contenido podemos trabajar ahí, cómo reconocer dentro de este taller básicamente. Así que lo que se busca es reconocer, digamos, básicamente las estructuras del proceso administrativo. Cuando tú las reconoces, reconoces inicialmente dónde estás, ¿ya? Y reconoces inicialmente dónde está tu proceso y cómo debe desarrollarse. Entonces, ese ejercicio lo estaremos visualizando la próxima sesión sincrónica, ¿vale? Bueno, entonces, ya cerrando la parte de todo lo que corresponde a esa estructura de los procesos administrativos que tiene toda empresa, es importante tener claro que ahora sí nos vamos a enfocar a las medidas, a la revisión. Pero es importante tener claro que ahora vamos a hablar del concepto de auditoría, pero un concepto de auditoría general, un concepto de auditoría genérico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? La auditoría en todos los aspectos.
desde la parte administrativa de los procesos contables, ¿sí? Como también a la parte que corresponde dentro de, digamos, por así mencionarlo, de sistemas en particular. Entonces, nos vamos a enfocar en este mapa conceptual que vemos aquí para entender de una manera general, genérica, como lo mencioné, el concepto de auditoría, ¿sí? Lo que nosotros podemos trabajar en auditoría, cómo podemos trabajarlo y dónde trabajar. Evidentemente tenemos el concepto de auditoría. Cuando decimos que vamos a auditar, significa que vamos a hacer una revisión. Significa que vamos a ir a medir, vamos a evaluar. Entonces, es claro que el proceso de auditoría se convierte en eso, en un proceso, en un conjunto de pautas o de actividades que nos van a permitir a nosotros detectar, controlar y evaluar. ¿Qué buscamos detectar, controlar y evaluar? Toda aquella información que existe dentro de una organización. ¿Por qué? Porque esa información que existe dentro de una organización inicialmente fue ¿qué? Planeada, como lo mencionamos nosotros en la anterior unidad, dentro de un plan estratégico, dentro de un plan de trabajo, dentro de un plan institucional. Entonces, dentro de ese plan institucional o empresarial en particular, es un plan que es identificado y es trabajado o desarrollado por un conjunto de información sobre la cual se va a trabajar, sobre la cual se va a revisar, se va a detectar y se va a controlar. Y sobre todo, evaluar. Significa que vamos a tener una cantidad de información, lo que actualmente nosotros denominamos una big data, ¿sí? Un gran contenido de datos sobre el cual nosotros vamos a evaluar y a medir. Pero básicamente, ¿qué queremos medir nosotros? Pues todo lo que nos permite estudiar dentro de este concepto de auditoría, como son muchos conceptos empresariales desde la parte de revisoría fiscal, desarrollar o preparar hacia las auditorías externas, preparar o desarrollar auditorías internas de gestión, auditorías tradicionales que son las orientadas a la parte financiera y administrativa, nuevamente dentro de la revisoría fiscal, todo lo que corresponde a la parte interna y externa como tal, pero netamente al control interno de las empresas, ¿ya? Buscando básicamente una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Que es el cumplimiento de los procesos o procedimientos establecidos desde el departamento de calidad de una empresa. Definiendo esos objetivos que queremos nosotros encontrar, así como nosotros tenemos claro todo lo que podemos trabajar en él como un panel de profesional en el área en particular. Pero todas estas no serían posibles si no utilizamos una métrica o una unidad de medida. En este caso, esa métrica, esa unidad de medida vendría siendo las normas que tendríamos nosotros presentes para una auditoría. Entonces, en pocas palabras, una auditoría básicamente nos lleva a todo esto, a lo que queremos nosotros realmente, detectar, controlar, sí, información, data, para donde. ¿Cuál es que identificar? Es importante tener que va a ejercicio, ¿sí? Y al cual se denomina el profesional como auditor. Aquí aparece un profesional como auditor. Muchas veces o es una persona o es un equipo de trabajo. Normalmente estamos acostumbrados a recibir una persona Profe, que viene en representación Que, de este ente en se le particular sobre el rebotiza. cual nosotros queremos profe, auditar los procesos. Paréntesis. Tenga profe, presente profe, qué que pena lo interrumpo, es que se le si está es una escuchando auditoría muy mal. interna, perdón, Se está cuénteme. como robotizando. Se está como robotizando la llamada, la videollamada. Sí, Sí, se le escucha un poquito entrecortado. pero a usted la voz se le está, Cuénteme.
Le escucho. La voz a usted se le está robotizando. Entrecortado. Sí, señor. Ok, vale. Hola, pero hola, ¿escuchan? ¿Me escuchan bien? La Sigue primera, igual. Wow. como que bien y mal, bien y mal. Es muy Intermitente, entonces. Así es. Ok, entendido. Entonces voy a tratar de hablar un poco más despacio, a ver si me logran escuchar. ¿Les parece? ¿Qué tal me escucharon ahora? Ahí está bien, profe. Ahí se ahí escucha. está bien, sí. Ok, listo. Bueno, entonces, como veníamos mencionando sobre el papel del profesional como auditor, en este caso es una persona o un grupo de personas que son asignadas, ya sea a cualquier parte, cualquier entidad o cualquier departamento. Pero cuando hablamos de departamento, se asigna una persona o un profesional experto en el desarrollo de actividades, procesos y procedimientos que tiene que ver con esa parte. En particular, por ejemplo, para la parte de auditoría de la parte administrativa y contable, generalmente asignan a un contador público con experiencia y formación y certificaciones en normas que estén fijadas o estandarizadas a nivel nacional o internacional en este caso. No, sé que han escuchado el concepto de NIF, las normas internacionales. Bueno, ese tipo de normas internacionales que tienen en cuenta los auditores. ¿Para qué? Para las finanzas internacionales, en el caso cómo se visualizarán, cómo se trabajará. En el caso de la auditoría de sistemas, aquí juega un papel importante aquellas personas que muchas veces no son ingenieras de sistemas. Algunos son ingenieros industriales que se capacitan o se formalizan o se certifican en esas normas, como es la ISO, ¿verdad? Dentro de la ISO existen unas variaciones que son la ISO 9000, la ISO 9001, todas aquí existe un desglose en particular, así como también para la validación que vamos a ver nosotros más adelante con la regulación de la información, la seguridad de la información y la seguridad en los dispositivos electrónicos, en redes y en software. Aquí veremos algunas como la ISO 27001, entre otras, que estaremos visualizando. Entonces, digamos, ese perfil en particular que se busca para el auditor o que va a realizar el ejercicio de auditor, se convierte como esa persona tan importante como evaluador, que lo que busca y tiene en sí una responsabilidad en particular como un gran investigador. Todo investigador tiene unas características, tiene, digamos, por así mencionarlo, un perfil en particular, independientemente de lo experto que es en la materia. Es una persona muy observadora, analiza e interpreta la situación problemática. ¿Qué quiere decir con esto? Que aún sin revisar el resultado de los procedimientos o de los procesos, puede identificar y analizar e interpretar situaciones problemáticas en ese departamento. Va a ser una persona que podrá sintetizar un informe en particular, identificando hallazgos, seleccionando recomendaciones y por último, emitiendo conclusiones finales de los resultados que serán encontrados. Entonces, en ese orden, la persona o el profesional o el grupo de profesionales como auditores están identificados por un perfil, digamos, muy, pero muy ejecutivo. ¿Qué quiere decir con esto? Que son personas investigadoras y detallistas con respecto a los procesos o procedimientos que generalmente
conocen a fondo un proceso, se familiarizan con un proceso en particular, teniendo en cuenta la norma con la cual se está auditando. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, el perfil del profesional como auditor es un poco simple, pero a la vez complejo, cuando lo que se quiere es, digamos, un carácter en particular como formación, digamos, complementaria o como formación dentro de la parte, digamos, de competencias generales o genéricas que debe tener un profesional en particular, teniendo en cuenta que también son complementadas con la formación específica dentro del área. En este concepto, en este tema en particular, que es la definición y los objetivos de la auditoría, estos objetivos nosotros los estaremos profundizando en básicamente en la próxima sesión. Es importante que tengan claro, antes de entrar acá, quiero desarrollar lo que corresponde como un debate sobre estos objetivos. ¿Por qué? Porque aquí, como hemos trabajado en, digamos, por así decirlo, básicamente en esta temática, quiero escuchar un poco a los que van a participar y me gustaría, pues tendré presente esta validación como tal y participación como bonificación dentro de la asignatura, porque cuando digamos, se expresan conceptos, se expresa identificación con respecto a estos objetivos, siempre tienden las personas a identificar objetivos que no tienen que ver con la auditoría. Siempre existen personas que toman el papel del auditor o toman la finalidad o el objetivo de la auditoría por fuera de la realidad de lo que es. Entonces es importante que por lo menos para la próxima sesión sincrónica nos pongamos de acuerdo, quiero escucharlos, porque quiero compartir con ustedes, digamos, un punto muy importante que independientemente de lo que mencionamos acá o se identifica dentro del módulo, teniendo en cuenta la literatura mencionada, por ejemplo, en este caso, son Serrano y Zapata en el 2003, el concepto que tienen de auditoría, básicamente en su objetivo principal, lo visualizan como la información que se posiciona como paso indispensable para llevar a cabo una correcta y eficaz gestión de la información. Y en consecuencia de esto lo identifican como requisito inexcusable para la gestión del conocimiento o recurso estratégico para que cada vez es más importante dentro de una organización. Fíjense el concepto que se vuelve también un poquito, digamos, muy técnico, así como el concepto que le dan a la auditoría de una forma, como lo vemos acá, según la duplicidad, la carencia y la inconsistencia. Entonces, es algo que vamos a conversar un poquito y me gustaría también escucharlos al respecto, sobre su opinión, no solamente que escuchen al docente, pero sí los quiero escuchar también ustedes. Ahora quiero escucharlos si están de acuerdo, qué les parece lo proyectado para la próxima sesión, qué proponen. Profe, está bien, porque igual uno con la percepción de los diferentes compañeros, más la de una, aclara o corrige el rumbo de los mismos conceptos. Entonces me parece buena la dinámica. Bueno, fíjate que en este orden de ideas, lo que tú acabas de mencionar, cuando se establecen ejercicios o actividades de este orden de tipo debate, se logra lo que este aprendizaje online a través del e-learning queremos nosotros trabajar con ustedes. Es aquella parte estipulada, ya tenemos el contenido, ya tenemos la temática, ustedes profundizarán un poquito y vendremos a debatir. En este orden de ideas lo que queremos hacer es que se logre uno de los principales objetivos de la educación online o también en este caso, pues esto no es solamente educación online, sino e-learning, que es la búsqueda del aprendizaje colaborativo, ¿sí? Aprendizaje entre partners. ¿Qué quiere decir con esto? Que entre todos, entre sus compañeros y el docente, podremos llegar a un momento de conclusión y organización de contenido que nos permita llegar a un punto de equilibrio y aprender el uno del otro. Entonces eso digamos que es un orden, es un ejercicio muy chévere, muy interesante en este caso,
y que podemos trabajar nosotros según la asignatura. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud hasta aquí? Bueno, hasta ahí está muy claro y muy importante sí el conocimiento colaborativo, porque ya uno va sacando como despejando dudas, como decía el compañero anteriormente. Exactamente. Bueno, no siendo más, dejamos hasta aquí. Estoy atento a cualquier duda, inquietud que tengan. Profe, Saben, el foro es bueno, hasta cuándo el plazo. este foro está abierto hasta, vamos a ver, voy a visualizar, creo que está hasta esta semana, hasta el día 11, no, 13, perdón. Más aún, identificaremos acá para evitar cualquier malentendido. Está hasta hasta el 13 de septiembre. ¿Listo? Ok, profe. Hasta el 13 de septiembre. Tengan presente la dinámica del foro. La dinámica del foro, así actividades de aprendizaje o las tareas, son dinámicas establecidas puntualmente. Juega un papel muy importante la referencia, la selección de estas referencias bibliográficas. Muchos están acostumbrados a colocar una sola referencia o dos. Generalmente, cuando queremos dar una opinión o un punto y queremos responder o por lo menos dar una respuesta completa y un poco más compleja, a medida que hacemos una participación, lo que hacemos es básicamente apoyarnos con contenido, con material y automáticamente mencionarlo. Ejemplo, en el caso de la temática del concepto de auditoría y la pregunta está enfocada al concepto de auditoría, la auditoría del sistema y la finalidad de una auditoría, te das cuenta que la pregunta se enfoca a: ¿el auditor debe conocer específicamente la finalidad de los procesos empresariales o solo conocer el procedimiento establecido por los encargados de la planeación estratégica empresarial? En este orden, ya te das cuenta que tú puedes contestar esa pregunta si has leído esta temática que está aquí, el concepto de lo que es la auditoría, cómo se hace. Entonces, identificando de que por lo menos nos damos cuenta que el objetivo de toda auditoría, lo que busca, si yo tengo claro que su definición se enfoca a evaluar, a revisar, ¿verdad? Y básicamente detectar. Entonces, ¿qué debes tú de conocer? ¿Qué debes de detectar? ¿Qué tienes que tener claro? La auditoría te lleva a que tú tienes que conocer ciertos procesos, ciertos procedimientos. ¿Cuáles son? ¿De dónde hacen parte? ¿De qué en particular se refieren ellos? Entonces ellos te lo van a mencionar y de acuerdo a la literatura que tú encuentres, por ejemplo, el módulo que tenemos acá, los recursos que se comparten, así como los que tú consultes por fuera, te darás cuenta que mucha de esta literatura va por lo menos a un par de conceptos, pero todos van a llegar a al mismo punto. Entonces, a ese punto es el que no te voy a mencionar porque te estaré dando la respuesta a la solución del foro en particular. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda o inquietud hasta aquí? No, todo está bien. Ok. Bueno, entonces, no siendo más, me despido de ustedes y estaremos atentos a cualquier duda, inquietud por el foro de consulta o el número de WhatsApp que le he compartido a todos ustedes. Les deseo una feliz noche, que descansen y que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Feliz Profe. noche. Hasta Hasta luego. luego. Buenas noches. Feliz noche, que estén muy bien. Feliz noche. Feliz noche para todos.